En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los saludo nuevamente. Me da muchísimo gusto que estemos compartiendo ahora un curso que hemos titulado Los Maestros de Jesús. Como vamos a ver a continuación, uno de los títulos que Jesús no tan solo aceptó para sí, sino que él mismo se llamó así, es el de maestro. De hablar de Jesús como maestro, pues es algo totalmente usual. De él, por ejemplo, le llamaron maestro, evidentemente, sus discípulos, le llamaron maestro sus conocidos, incluso le llamaron maestro hasta sus propios enemigos. Él es un maestro, pero hay una frase muy antigua que dice que nadie da lo que no tiene. Entonces, Jesús, para poder dar enseñanza, también tuvo que aprender. Esto no tiene que como que incomodarnos, porque nosotros pensamos en un Jesús ya terminado, y ese Jesús terminado es el que viene y nos echa a nosotros o nos da a nosotros todo, pero como que nunca lo vemos a un Jesús en formación, en constante formación. Por eso he querido que empecemos con esta cita del Evangelio de Lucas capítulo 2, 52, que dice que Jesús progresaba, otras traducciones en crecía, Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Si Jesús iba progresando, y ya grande lo conocemos, pues como un maestro formado, pues evidentemente antes tuvo que ir aprendiendo cosas. Vamos a decirlo de la siguiente manera: Jesús tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a vestirse incluso. Jesús tuvo que aprender muchísimas cosas. Lo que vemos en la predicación de Jesús es también un resultado de toda esa formación. He aquí pues el porqué de la pregunta: ¿quiénes fueron los maestros de Jesús? Ese es el punto importante que vamos a tratar de ir dilucidando en este curso que empezamos el día de hoy por la gracia de Dios. ¿Quiénes fueron los maestros de Jesús? No tiene que, como decía, incomodarnos o espantarnos. Hablar de un Jesús que necesitó también de su propia formación, pues no tiene por qué incomodarnos en absoluto. Solamente cuando en ocasiones lo que tenemos es una idea como muy romántica de Jesús o de un Jesús muy divino, es cuando podemos sentirnos así como que, pero ¿quién es capaz de enseñarle algo a Jesús? No, pues claro que sí, por supuesto que tuvo que aprender mucho en toda su vida, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, tuvo que aprender cosas sencillas, por así decirlo, como las que acabo de comentar, de hablar, vestirse y demás. Tuvo que aprender un oficio. No es que naciera el niño Jesús y que ya supiera hacer todos los oficios del mundo, no, sino que tuvo que ir teniendo este tipo de cosas, repito, muy sencillas, hasta algunas muy complejas e interesantes, como por ejemplo su relación con Dios. ¿Quién es Dios? Jesús llega a decir en el Evangelio de San Juan, nos comparte el cuarto Evangelio, que dice Jesús: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero para poder entender Jesús al Padre, aquí es por eso importante que veamos la historia de su pueblo, porque en el pueblo de Israel se pensaba en Dios de una manera, y Jesús viene a presentarlo también de otra manera. Entonces, ¿cómo le hizo para poder saber que ese era Dios? No lo intuyó nada más, sino que también tuvo que tener una formación interna. Por eso dice la cita de Lucas que Jesús progresaba en sabiduría. Sabemos que la sabiduría no es únicamente un conocimiento intelectual, aunque también lo incluye, sino que la sabiduría también es un conocimiento práctico, de vida. Pero más allá, la sabiduría también es un conocimiento de las cosas de Dios. Entonces son niveles de sabiduría, no hay una única sabiduría, sino que son distintas y tiene distintos niveles. Bueno, entonces en esta misma presentación que estamos haciendo, pues vamos a darnos cuenta cómo este Jesús, que lo tenemos ya como Dios, pues también es hombre. Esa es una de las cosas que
que nuestra iglesia nos ha tratado de decir también y que a veces, repito, nos cuesta un poquito, ¿no? En el Concilio Vaticano II se nos decía, pues es que este Jesús trabajó con manos de hombre, ¿no? Caminó con pies de hombre, anduvo para un lado y para otro, compartiendo el mensaje, pero como hombre. Y esa es una cuestión importante. Alguna vez les he comentado que en la antigüedad, cuando ellos tuvieron el encuentro con Jesús, los suyos, los suyos, se acordarán que el mismo Evangelio de Marcos, por ejemplo, nos dice que no creían que él fuera el Mesías, porque lo habían visto nacer, crecer, caerse, levantarse, llorar, lo habían visto todo así de niño, y para ellos era uno como ellos mismos. ¿Qué no es este el carpintero? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿No está su familia, su madre, sus hermanos entre nosotros? Así lo veían. Entonces les costaba mucho ver a Jesús como Dios. Pues ya que les cuesta mucho ver a Jesús como Dios, la iglesia se enfocó mucho en presentarlo como el Mesías. Y para presentarlo como el Mesías, por ejemplo, tuvieron que compartir citas bíblicas, tuvieron que compartir sus milagros, tuvieron que compartir su predicación, tuvieron que compartir muchísimas cosas. Pero cuando se aceptó ya a Jesús como el Mesías y como Dios mismo, ahora nos cuesta a nosotros verlo como hombre, ¿verdad? Como aquel cuya madre, por decirlo así, estaba con los de su tiempo, como aquel cuyos familiares estaban con su tiempo. Nos cuesta ya mucho verlo como alguien entre todos. Ya lo hemos, pues voy a usar la palabra, va a ser irónico por supuesto, pero lo hemos endiosado tanto, ¿verdad?, que hemos olvidado quién es realmente Jesús. Y parte entonces de esto, decíamos, es la finalidad de este curso, que tendría como objetivo, como meta, no tan solo retomar un tanto al Jesús, como se le suele llamar, al Jesús histórico, porque no vamos a hacer un análisis de Jesús histórico, no, sino al Jesús alumno. Retomar la idea, sí, de un Jesús de carne y hueso, que también va aprendiendo, que también tiene sus mentores, sus maestros, sus guías, y que tuvo que aprender mucho también. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos, ahorita que haga la presentación del temario, en el tema 2, cuando hablemos de sus padres como sus maestros, pues vamos a ver que su padre le enseñó, además de su oficio propio, pues le enseñó también las oraciones del pueblo de Israel. Entonces, Jesús no, vuelvo con la idea, no nació sabiendo las oraciones, sino que tuvo que ir aprendiéndolas. La misma historia del pueblo de Israel, que es un tema también, como vamos a ver, también se la tuvieron que ir contando. Y esa historia que configuró a su pueblo, también lo configuró a él, y esa historia fue una gran maestra. Ahorita vamos a ver entonces. Así pues, retomar esta imagen de Jesús en su humanidad, un Jesús alumno. Decíamos pues que uno de los títulos que Jesús acepta para sí y que además él mismo se lo da, es el de maestro. En la última cena, según el Evangelio de Juan, según la perspectiva de Juan, en la última cena recordaremos que se levanta, capítulo 13 de San Juan, se levanta, deja sus vestidos y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Termina, vuelve a ceñirse los vestidos. Eso es un simbolismo que, primero Dios, en otro momento vamos a hablar qué significa eso de quitarse los vestidos y ponerse los vestidos. Es precioso el mensaje teológico que hay allí, pero bueno, en otro momento. Y dice Jesús, ustedes me llaman Señor y Maestro. Y es verdad, porque lo soy. Soy Señor y soy Maestro. Acepta para sí, toma para sí, y él mismo se autoproclama Maestro. Y dice, bueno, pues yo que soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies, pues también ustedes háganlo con los demás. Entonces, la figura de un Jesús Maestro no nos es para nada rara, para nada. Pero sí necesitamos, por supuesto, como que ir también aceptando que este maestro pues tuvo su propia formación. Entonces vamos a proponer, no estamos intentando agotar para nada los posibles maestros de Jesús,
ni de cada uno vamos a intentar agotar todo lo que se pueda decir, sino que vamos a proponer solamente 4 grandes conjuntos de maestros, y de este conjunto, pues obviamente que alguien de ustedes puede decir, pero también tal situación o tal persona pudo haber sido maestro o maestra de Jesús. Sí, puede ser, por supuesto, nadie dice que no, porque repito, no estamos tratando de agotar, sino tratamos de sistematizar un poquito esta idea. Bien, entonces nuestro temario queda de la siguiente manera. Tenemos evidentemente una introducción y una conclusión, y tenemos 4 temas muy grandes. El primero de ellos es la historia del pueblo de Israel. Varios de ustedes pues ya deben conocer bastante bien la historia del pueblo de Israel. La vamos a retomar aquí a manera de pues de un condensado, por así llamarle, y este condensado pues va a ayudarnos a entender también el porqué de la esencia de Jesús Maestro, ¿sí? Segundo, sus padres, como ya comentábamos un poquito. Vamos a enlazar la historia del pueblo, la cultura del pueblo de Israel, con el cómo sus padres lo han educado, qué es lo que hacía su mamá desde el punto de vista judío, qué es lo que hacía su papá desde el punto de vista de la cultura judía también, y después vamos a caer un poquito ya en José y María, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de manera genérica los padres, cómo educaban a los hijos judíos, y ya después de manera concreta, más particular, pues José y María. Siguiente, hablaremos de Juan Bautista, porque ya saben que en ese mismo canal, el año pasado, dábamos un curso en la Cuaresma, y en ella pues hablábamos de Jesús como discípulo de Juan Bautista. Entonces es importante, si alguien quiere como profundizar un poquito en el tema, porque aquí no vamos a profundizar tanto, puede ver ese video que está en el canal, ¿no? Pero sí vamos a tratarlo, porque Juan, ya hablando muy concretamente, muy concretamente, Juan fue maestro de Jesús. Entonces ahí está. Pero también Jesús aprendió de sus prójimos, y cuando digo sus prójimos, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, que nosotros solemos hablar de prójimos en un sentido de que todos son prójimos, todos los que están a mi alrededor son mis prójimos. Pero si leemos la parábola del buen samaritano, nos damos cuenta de que no por estar alrededor ya se es prójimo, no por ser hermano, hermana, hijo, hija, se es prójimo, no. El ser prójimo es una decisión que uno toma. Yo no tengo prójimos, yo me hago prójimo de otro, ¿sí? Es lo que dice la parábola del buen samaritano. ¿Quién es su prójimo? ¿De quién se hizo prójimo? No todos somos prójimos nada más porque sí. Y otra gran maestra para Jesús fue la naturaleza. Esto lo vamos a ir verificando cuando hablemos, por ejemplo, de la forma de enseñar de Jesús. Jesús sacaba muchos de sus mensajes de la naturaleza, es decir, las semillas, las aves, los peces, las plantas, le enseñaban a Jesús, ¿sí? Jesús aprendía de ellos, y entonces, y otras cosas más, por supuesto, te lo digo nada más para que tengamos una idea, y enseñándole, pues ya le transmitía a Jesús a los demás esta enseñanza que él había aprendido también. Y por último, la Santísima Trinidad. Sí, evidentemente tenía yo la consigna, ¿no? ¿Cómo establecer este punto para que no nos confunda? Porque sabemos que Jesús, pues la persona de Jesús es también la misma de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces alguien puede decir, ¿cómo él se puede autoenseñar? Pues vamos a ver cómo sí podemos ser maestros de nosotros mismos. Ya lo veremos. Y pues evidentemente el Padre también fue maestro de Jesús, y el Espíritu Santo, como por allí es llamado, si no me equivoco, San Agustín le llama así al Espíritu Santo, el maestro interior. Entonces, si es nuestro maestro interior, pues también vamos a ver en ese sentido cómo fue maestro de Jesús, ¿verdad? Y esa es la propuesta de temas que queremos compartir durante esos 4 sábados. Entonces vamos a ir
pues enfocándonos en esos 4. Como ya les decía, ustedes podrían a lo mejor proponer otros maestros, otras maestras, y va a estar perfecto. La idea es pues que comprendamos esta parte, ¿no? Y cómo Jesús también tuvo que aprender. Y bueno, pues he ahí nuestro temario. Así pues, ya entrando ahora sí directamente al curso. Directamente al curso. Hagamos ya la introducción al curso. Ya hemos hecho varios preámbulos, ya hemos hecho la presentación del temario, un poquito todo esto. Y la introducción al curso es, ¿por qué? Decíamos, ¿por qué nosotros hablar de un Jesús alumno? Y es que eso es importante también, ¿no? En primer lugar, porque si yo les dijera, y creo que eso es la raíz de todo, si yo les dijera que tengo un maestro que estudió en tal universidad y que ese maestro es el mejor de todos, y de repente tú tienes la oportunidad de estudiar en la misma universidad que estudió ese maestro que tú admiras, pues dirías, lo tomo, por supuesto. ¿Por qué? Porque este maestro que yo admiro aprendió ahí. Y si yo tengo la oportunidad de ir a esa universidad, pues obviamente la voy a tomar, ¿verdad? Entonces, trasladémoslo a la figura de Jesús. Si Jesús tuvo maestros, que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, oye, pues yo también puedo asistir a esas mismas universidades a las que asistió Jesús. ¿Puedo? Sí puedo. Pues lo voy a hacer. Pero no nada más eso, sino que fíjense nada más que ustedes y yo tenemos como que una gran ventaja sobre Jesús que de inmediato la vamos a ir viendo. ¿Cuál es esa gran ventaja? Que Jesús, por ejemplo, tuvo a la historia como su maestra, pero la historia de su pueblo y ya, hasta ahí. En cambio, nosotros tenemos la siguiente ventaja, que podemos conocer la historia del pueblo de Jesús, es decir, conocer lo que Jesús conoció, pero además también tenemos la historia de nuestro propio pueblo. Entonces tenemos dos historias de las cuales podemos nutrirnos. Podemos hablar de los padres de Jesús y podemos hablar de San José y Santa María y podemos también hacerlos maestros de nosotros, pero también podemos hablar de nuestros propios padres y debemos hablar de nuestros propios padres. Entonces tenemos como que esa ventaja de tener doble magisterio, por así llamarlo, ¿sí? Jesús tuvo un solo magisterio, nosotros vamos a tener en cada uno de ellos 2 en lugar de 1. Entonces es increíble cómo nosotros tenemos esa capacidad, o esa posibilidad, mejor dicho, de educarnos como Jesús se educó y todavía más, todavía mucho más. No estoy diciendo que seamos mejores que Jesús, eso ya queda en otro ámbito totalmente diferente. Lo que sí estoy diciendo es que, como vulgarmente diríamos, pues algo se nos puede pegar, ¿verdad? Al estudiar lo que Jesús estudió, algo se nos puede pegar también. Y qué mejor que se nos pegue la santidad, por supuesto. Pues bien, entonces vamos a dar paso al primero de los grandes maestros de Jesús, que es la historia del pueblo de Israel. Vamos por partes, muchachos, vamos por partes. Miren, lo primero es recordar aquella famosa afirmación, famosísima, yo creo que todos la hemos escuchado, a lo mejor no sabíamos de quién es, yo lo voy a decir ahorita, pero es una afirmación conocidísima. La historia es maestra de vida. La historia es maestra de vida. La frase es de Cicerón. Y de la historia tenemos que como que aclarar también ciertos puntos, porque por ahí ya saben ustedes que se dice también, ¿no? El que no conoce su historia está destinado a repetirla o condenado a repetirla, ¿no? Pero esa es una forma de ver la historia un tanto negativa, si quieren verlo así, ¿no? Así como tu historia es todas esas cosas locas que hiciste, todos los errores que tuviste, y si no conoces tu historia, entonces la vas a repetir. Pero la historia también es muy buena, no nada más han pasado cosas malas, ¿no? O sea, la verdad es que también habría cosas que tendríamos que conocer para repetirlas, justamente, ¿no? Actualmente dejamos de hacer algo y decimos ya no. Me acuerdo mucho que el Papa Francisco decía que el futuro de la iglesia, y me gusta decirlo de esa manera, el Papa dice, el futuro de la iglesia son los jóvenes
lo cual lo entendemos perfectamente bien, ¿verdad? Dicen algunos porque ya muchos vamos de salida, pero dice el Papa Francisco, el futuro de la iglesia son los jóvenes y los ancianos. Y dice uno, a ver, ¿cómo? Si a los ancianos ya, ¿cuánto les puede quedar, no? No, lo que pasa es que los ancianos son el futuro porque sin ellos se pierde la memoria de la iglesia. Los jóvenes tendrán la fortaleza, tendrán, si quieren verlo así, el tiempo para llegar al futuro. Los ancianos tienen el contenido para poder llegar al futuro. El futuro de la iglesia, decía el Papa entonces, son los jóvenes y los ancianos. El futuro de la iglesia ahí está, en jóvenes y ancianos. Pues ahí está, porque la historia, repito, la frase de Cicerón, es maestra de vida. Nos va a ayudar a entender muchas cosas. Pero viene otra aclaración, que tenemos que ser un poquito, híjole, perspicaces, por así decirlo. Tenemos que ser un poquito críticos, es la palabra, críticos con la historia. Porque quizá todos hemos escuchado esa frase o esa adjetivación de decir la historia oficial, ¿verdad? Cuando se habla de la historia oficial, pensemos en la historia oficial de México. Y de repente nos enseñan, ¿verdad? Ya saben, nos enseñan acerca de los niños héroes, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Y uno ve los libros, yo me acuerdo que una vez vi una película, hasta en blanco y negro, de los niños héroes y todo esto, y obviamente como que dicen, pues son un símbolo de nuestro país y demás, y luego empieza uno a desentrañar un poquito, a ser un poquito más crítico y se da cuenta de que no fue así, ¿verdad? Y nos empiezan a educar de ciertas maneras, y entonces las historias, no nuestra historia nada más, sino las historias oficiales, pues sí nos dejan mucho, pues nos deben mucho, ¿sí? Por eso es que hay que ser críticos, insisto, y hay que ir investigando un poquito más y ver lo que realmente ha pasado. Y es que estaba, al preparar la clase, escuchaba una pequeña presentación y decía, hablaba de la historia y la comparaba con un instrumento de poder. Decía la presentación, la historia llega a ser un instrumento de poder. ¿Por qué? Pues quienes están en el poder, como también hay otra frase por ahí que seguramente habremos escuchado, la historia la escriben los vencedores, dice por ahí esta frase, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que obviamente vuelvo con la idea, hay una historia oficial, pero la historia oficial es lo que el otro quiere que tú sepas. Y entonces, pues ya se va configurando tu cabecita con ese tipo de historia. Vuelvo entonces con esta cuestión, ¿no? La idea, pues, es que cuando hablemos de la historia del pueblo de Israel, sepamos algunos datos básicos, pero también tengamos presente que es necesario hacer aclaraciones con respecto a los puntos históricos. Y la primera aclaración es la siguiente, que la experiencia fundante del pueblo de Israel como pueblo es el Éxodo, ¿sí? Por eso elegí esta imagen que tenemos en pantalla, que pues seguramente sabremos distinguir como la zarza ardiente, ¿verdad? Esa de Moisés. ¿Por qué puse esta imagen entonces? Porque el pueblo de Israel tiene, físicamente hablando, materialmente hablando, tiene una historia detrás de sí, pero no es una historia en la cual haya visto en su momento a Dios, sino que fue pasando, y cuando llega el siglo XIII, antes de Cristo por supuesto, cuando se da la ocasión del Éxodo, ya 13 y casi 12, entonces salen, son liberados y se preguntan en ese momento, bueno, ¿y cómo es que fuimos liberados? ¿Quién nos liberó? Y allí en ese instante empieza la experiencia del pueblo de Israel como la experiencia con Dios. Y en esa experiencia con Dios, entonces ahora sí voltean a su pasado
y entonces ya empieza a aparecer Dios en todos sus momentos, en todas sus dimensiones, en todos sus ámbitos. A ver, lo voy a poner ahora en una suerte de gráfica que, bueno, de gráfica de puntos, y lo vamos a ir entendiendo mucho mejor, creo yo. Es decir, perdón, la historia del pueblo de Israel, la que conoció Jesús, por supuesto, se divide en esos puntos que ahorita vamos a ir comentando. Todavía estoy tratando de poner las bases, los fundamentos, ¿sí? ¿A qué voy? Y esto puede resultarnos un poquito, pues sí, confuso, yo lo sé, pero vamos a tratar de aclararlo. El pueblo de Israel, con Abraham, con Isaac y con Jacob, no es que hayan tenido así, tal cual, de inmediato y ya, la idea de Dios o la experiencia con Dios, ¿sí? Esta idea de Dios fue muy personal, mucho, muy personal, más que de pueblo. Muy, muy personal. De pueblo es con Moisés. Es ya cuando todo Israel, por así decirlo, empieza a conocer la existencia de este Dios. Antes no lo veían así. Oye, pero es que yo leo la Biblia y ahí se da uno cuenta de que sí, ya todo así. A esto me refiero con decir, y con todo lo que he intentado decirles de que la historia, existe una historia que ha pasado a la historia, ¿verdad? Yo les puedo decir que algo aconteció ayer y eso ya es historia y eso aconteció, pero cómo se los cuento ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, el cómo se narran los acontecimientos ya es totalmente, no totalmente distinto, pero sí es diferente. Tiene ya una intención. Por ejemplo, les pongo el caso con, con mi esposa, últimamente, bueno, es obvio, pero últimamente con los que platicamos, mi esposa y yo, les vamos contando un poquito cómo ha sido nuestra experiencia con nuestro bebé, de apenas 4 meses y medio. Y voy a decirlo así, y elegimos, obviamente, momentos claves y son los que vamos contando. No contamos todo absolutamente, sino solamente son momentos. Y cada momento que contamos, ya le va como perdiendo, porque no tiene ningún problema en eso, va como perdiendo así como que la literalidad de lo que aconteció y lo que más bien queremos es hacerles saber a los que nos preguntan o con quienes compartimos lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que aprendimos con todo eso. Entonces ya va perdiendo un poquito de peso, ya va perdiendo peso el hecho histórico así tal cual y empieza a ganar peso la idea, la intención que queremos transmitir. Entonces, si eso pasa en 4 meses y medio que tenemos con nuestro pequeño, pues eso pasa en grandísima escala con toda la historia de un pueblo, de una nación. A eso me refiero, a eso me refiero. Cuando digo que en la Biblia, pues de que vamos a leer en el Génesis a partir del capítulo 12 las historias de los patriarcas, pues sí las vamos a leer, pero también tenemos que ver qué tanto de ello es histórico como tal. Eso, de momento, lo digo para que lo sepamos, vaya, para que lo tengamos presente. Sin embargo, cuando presentemos la historia como la conoció Jesús y que fue su maestra de vida, pues obviamente que sí la vamos a ver en esas grandes etapas. Las leo en primer lugar y ahorita vamos a ir comentando unas cuantas palabras de cada una de ellas. Tenemos en primer lugar la prehistoria, ahorita les comento algo sobre eso. Después, la época de los patriarcas, luego la época de la esclavitud en Egipto con su respectivo éxodo, luego Josué y la entrada en la tierra prometida, más adelante tenemos a los jueces, les siguieron los reyes, aparecieron los profetas, se dio el exilio, se vivió el regreso y por último una época de sabiduría con los sabios de Israel. Vamos por partes. Escuchaba también en otra presentación que estuve escuchando para preparar la clase, escuchaba a un historiador que decía que que la prehistoria no existe. ¿En qué sentido? No me crean que no existe en el sentido de que lo que nos cuentan no fue. No. Sino que dice que cuando se hace un estudio de la prehistoria ya es historia, ¿no? Entonces no existe una prehistoria. Entonces
era algo interesante, decía el término prehistoria, ¿no? Pero no, a ver, vamos a ver a qué nos referimos. Nosotros, cuando decimos prehistoria, es lo que está fuera del alcance de lo histórico, ¿sí? Lo que no podemos de ninguna manera como ubicar en el tiempo y en el espacio, a eso lo llamamos prehistoria. Por eso mismo es que los primeros temas de esas etapas de la historia del pueblo de Israel, eh, esos temas que la creación y la caída y todo eso, son prehistoria porque no tenemos ni idea de dónde ubicarlos, obviamente, ¿no? Ya por ahí, claro, habrá quien diga, no, pero es que mira, esto existió en tal lugar, en tal parte, en tal fecha. No, no, no nos referimos a eso. No nos referimos a eso, tal cual, sino que queremos entender otra cosa muy distinta. Esa es la intención, ¿no? Que sepamos que los escritos que están allí en los primeros 11 capítulos del Génesis no tienen la intención de forjar una historia, sino simplemente de proponer bases de fe. Acuérdense de eso, porque luego tenemos problemas justamente porque hay gente que le quiere buscar lo histórico a esas partes y no son historia, no son historia. Le llamamos prehistoria porque, repito, sobrepasan cualquier ámbito histórico, pero de hecho ni siquiera llamaríamos que están puestos en algún lugar, simplemente no son tal, ¿no? Entonces hay que ir ya comprendiendo esa parte. Por eso es que no ponemos aquí en la historia, la historia como maestra para Jesús, no ponemos esos temas, ¿no? Nada más se dice como prehistoria. Eso no significa que Jesús no haya conocido los relatos de la creación. No significa que Jesús no haya conocido los relatos de la Torre de Babel, los relatos del diluvio y demás. No estamos diciendo eso. Todo lo que acabo de mencionar, primeros 11 capítulos del Génesis, ¿no? Entonces no estamos diciendo que no los conociera, sino que no son historia como la conocemos. Segundo punto, que probablemente alguno de ustedes diga, mira, esto es parte de un curso que se llama Historia de la Salvación, efectivamente, y ahí está justamente otra razón más. No vamos a hacer historia nada más, sino que el pueblo de Israel no cuenta la historia porque sí. Es decir, no le interesa al pueblo de Israel contar la historia nada más porque sí. Le interesa la historia porque Dios se hace presente en esa historia. Por eso la historia para el pueblo de Israel es una historia de salvación. Es una historia donde Dios está entre ellos. Y esa frase, ¿no? El nombre que se le da a Jesús, perdón, el título, no el nombre, el título que se le da a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Porque es lo que el pueblo de Israel afirmaba totalmente, plenamente, que Dios estaba con ellos. ¿En dónde? Pues en esto que les está pasando, en esto que estamos viviendo, en esto que estamos aconteciendo todos los días, ahí está Dios, ¿sí? Entonces ahí está el pueblo de Israel también, entendiendo pues que Dios está presente con ellos en esta historia. Bueno, por eso, si alguien dice, oye, pero es que esto parece historia de la salvación, pues sí, porque para los judíos su historia es historia de la salvación, justamente. Bueno, vamos a decir entonces algunas palabras. Ya habiendo hecho las aclaraciones, en la prehistoria tenemos tres grandes datos que Jesús conoció, por supuesto. El primero de ellos, la creación es obra de Dios. El segundo dato importante, el pecado no viene de Dios, el pecado y todo lo malo no vienen de Dios. Y tercero, aún así, Dios va a salvarlos. Es el grandísimo resumen. Es lo que el día de hoy la iglesia le llama querigma, por ejemplo, ¿no? El amor de Dios, el pecado y la solución en Cristo Jesús. Eso también lo aprendió Jesús. No se aplicaba en primer lugar rápidamente el protoevangelio de Génesis 3:15, pero lo vivió, ¿no? Aunque no se lo aplicó él teóricamente hablando, lo vivió. Y es nuestro Salvador, por supuesto, ¿no? Yo me acuerdo mucho una vez en una dulcería, mi mamá me pidió que acompañe a mi mamá. Yo estaba muy pequeño, calculo unos 8 o 10 años, no recuerdo bien la edad, recuerdo que era muy chico, y yo me dijo mi mamá que me quedara afuera con unas bolsas mientras ella entraba a comprar algo en esa tienda de dulces. Y entonces me di cuenta de que había una persona que estaba atendiendo
estaba cobrando y volteaba para un lado y para otro, y entonces había un niño junto a este señor que estaba cobrando, y ahí junto a ellos también había una bolsa con dulces, una bolsa abierta. Pues el niño le calculó bastante bien, porque cuando se volteó el señor a cobrar, el niño agarró uno de los dulces que estaba ahí y se lo aventó rápidamente a la boca. Entonces el señor seguía cobrando y el niño, yo creo que por pues los nervios y la prisa de lo que estaba haciendo, se aventó el dulce y se le fue y se empezó a ahogar. Entonces yo estaba viendo, me di cuenta cómo el cajero, que yo siempre he querido ver como si fuera el dueño del lugar, vio al niño que se empezó a ahogar y literalmente lo tomó de los pies, lo volteó y lo empezó a zarandear, ¿sí? Y el pobre niño ahí, cabeza abajo, estaba ahogándose y de repente ¡pum!, aventó el dulce. Y listo. Fíjense cómo el afectado lo salvó, ¿verdad? Y fue salvado el que había hecho algo malo. Es la historia. Es la historia que nos cuenta el Génesis. Dios es el dueño, el ser humano toma algo y no le correspondía, y eso que toma viene en su perjuicio, le está afectando negativamente, y Dios, que es el afectado, no obstante todo eso, lo salva al ser humano. Entonces eso es esas narraciones que, como repito, ¿no? Primero Dios lo veremos en la siguiente ocasión cuando hablemos de los papás de Jesús. Esas narraciones los padres se las contaban a sus hijos. Entonces los hijos iban absorbiendo esas ideas. No importa, o para Dios, mejor dicho, para Dios no importó que estaban ofendiéndolo, sino que a él le interesó más salvar a su pueblo, ¿sí? Salvar a los suyos, porque pues obviamente en Adán y en Eva, los personajes de estas narraciones, pues están contenidos todos los hombres y todas las mujeres, el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ahorita vamos a verlo justamente y vamos a entender por qué se narra así estos primeros textos. Eso lo aprendió Jesús. ¿Qué más aprendió Jesús? Bueno, al escuchar las historias de los patriarcas, ustedes pueden recordar a Jesús que manda a los suyos y los manda a predicar, los manda a preparar los caminos por donde él iba a ir, y a lo mejor recuerden que les dijo, no lleven nada. ¿Se acuerdan? No lleven ni alforja, ni no sé qué tanto, no lleven doble túnica, no lleven nada, ¿no? Y los manda así. Pero no estoy diciendo que haya sido exactamente así, ¿no? Lo que voy a decir a continuación es que encontramos un paralelo muy interesante con la historia de Abraham, por ejemplo. Porque a Abraham Dios le dice, pues deja todo, ¿no? Y ve en pos de esa tierra prometida. Entonces Jesús también fue escuchando esto, asimilando esas ideas de los patriarcas, ahorita digo con Abraham, y luego vemos cómo pudo haberlas aplicado justamente a su vida misma y a lo que le pedía a los demás. ¿Qué aprendió entonces, por ejemplo, los patriarcas? Aprendió la obediencia. Es una de las cosas que quizá más difíciles y que me voy a extrapolar un poquito, perdónenme, pero dicen algunos que es de las cosas que más le gusta al diablo ponernos en la tentación, de la desobediencia, ¿sí? Le encanta que seamos desobedientes, le encanta, por así decirlo. Y una de las tentaciones que más tenemos, ser desobedientes. Y sobre todo a Dios, por supuesto, ¿no? Dicho esto, entonces Jesús también aprende la obediencia de Abraham, por así decirlo, y vemos cómo dice, ¿no? En su agonía, pues yo no quiero que pase esto, pero que se haga tu voluntad. Obediencia, ¿no? O sea, está en la misma línea de Jesús esta aplicación de Abraham. ¿Qué otra cosa aprendió? La paciencia. Aprendió con Isaac y con Jacob que los hijos menores, a ver si nos suena un poquito, que los hijos menores, cuando en un pueblo que tenía a los hijos mayores como lo mejor, los hijos menores también necesitan un poquito de más amor, por así decirlo, ¿no? Y ahí tenemos la parábola del buen samaritano, perdón, del hijo pródigo, que el hijo menor, y vemos como el hijo mayor, que tenía todos los derechos, pues no ha entendido que el hijo menor necesita el perdón, ¿no?
Entonces empieza a ver todo esto Jesús, empieza a conocer la historia de su pueblo y de alguna manera le ha impregnado que lo podemos ver reflejado en lo suyo. Alguien puede decir, repito, porque no es exacto, no estoy tratando de decir que ahí encontramos ya la razón, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero es que la obediencia la pudo haber aprendido de otra manera. Claro, claro, por supuesto. Pero tenemos ejemplos de obediencia que bien pudieron iluminar las decisiones de Jesús. Porque estas historias, insisto, él las iba escuchando todos los días y más en las grandes fiestas, oía cómo el Señor de entrada había creado y había perdonado y había prometido en un Salvador, veía cómo el Señor había elegido a algunos en particular y a eso les dio una misión. Y pues obviamente uno también se pregunta, cuando uno empieza a leer, ¿no?, la historia de Abraham, por ejemplo, y dices, es que Abraham teniendo esto y lo otro, y fue llamado, fue elegido por Dios. Y uno puede preguntarse, ¿y a mí me está llamando Dios? Otro se preguntará, ¿y a mí a qué me está llamando Dios? Otro se preguntará, ¿ya habré dejado todo? Uno más se va a preguntar, ¿en qué parte del camino andaré? Pero la historia de Abraham también puede ser nuestra maestra. Así como fue maestra de Jesús, también puede ser la nuestra. Y más, por supuesto, cuando Abraham pues tomaba decisiones que no eran las mejores, ¿verdad? Así como que, caray, ahorita, repito, voy a volver con la prehistoria, van a ver en qué momento vamos a volver. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. A mí me gusta decir que también de alguna manera José fue patriarca del pueblo de Israel, aunque José, de él no se habla, pero siempre les digo que de José hay más capítulos de su historia, José, uno de los hijos de Jacob, que de Isaac, por ejemplo, ¿no? O que del mismo Jacob. José, de él sabemos mucho, mucho, mucho. Son 14 capítulos más o menos, 13, 14 capítulos, que son totalmente de José. Entonces, del Génesis, me refiero del Génesis, por supuesto, ¿no? Los últimos capítulos del Génesis son dedicados a José. Y pues bueno, de hecho, cuando se abre el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, y del cual trata esta narración del segundo puntito que tenemos aquí, la esclavitud en Egipto y el Éxodo, recordemos que el Génesis concluye la historia diciendo que por José, gracias a José, todos sus hermanos, todo el pueblo judío se fue a Egipto y ahí vivían en bonanza. Pero da inicio el libro del Éxodo y dice que subió al trono un faraón que no había conocido a José. Y entonces viene otra parte de la historia, ¿no? La esclavitud en Egipto. Pues este faraón, miren, yo siempre lo veo reflejado así, rapidísimo con los jefes. Rapidísimo. Porque tú llegas a lo mejor a un trabajo y en ese trabajo, pues tienes algunas, no quiero decir como que recibes mucho, ¿no? Simplemente recibes algo, que es en lo que se acordó probablemente, ¿no? Pero de repente llega otro jefe y dice, bueno, y a este o a esta, ¿por qué le estamos dando tal cosa? ¿No? Y entonces desconoce, no te conoce y te quita. No, repito, no privilegios propiamente, ¿no? Pero sí te quita algo que tú recibías. Entonces, en este caso, en Egipto, pues subió un faraón que no conoció a José, que no sabía lo que había hecho José, que no conoció que gracias a José tuvieron alimento durante años difíciles, y entonces vio a los descendientes de José y dijo, ¿y esos por qué tienen tales privilegios justamente, no? No, al contrario, hay que irles quitando porque son más fuertes que nosotros, decía, y pues son más numerosos que nosotros, y si hay alguna batalla de casualidad y esos cuates se ponen del lado de los demás, nos van a ganar. Entonces mejor quitar todo eso y empieza un momento de opresión. Es interesante porque en una lectura atenta podemos decir que el pueblo judío estaba viviendo en un país que no era el suyo. Mira, el pueblo judío se fue a Egipto por unos meses, por así decirlo, ¿no? Es más, si quieres, por los 7 años de hambruna, pero iba por 7 años y luego tenía que haber vuelto a su tierra, a la tierra que Dios le había dado.
Pues no, se quedaron 400 años allí, ¿no? Entonces dice uno, no, pues tampoco, o sea, fue una exageración, por supuesto, ya no tenían que estar allí, ya tenían que salir. Entonces podríamos empezar a preguntarnos nosotros, hacernos preguntas así como directas de decir, eh, ¿qué me ha servido a mí para apoyarme para mi vida, pero que ya tengo que salir de aquí? Sí, ya llevo mucho tiempo, ¿no? Ya hay gente que dice, voy a poner un ejemplo nada más, ¿no? Así, ¿sabes qué? Yo necesito a lo mejor un ingreso y dice, no, pues voy a trabajar aquí mientras encuentro algo mejor o mientras termino de estudiar o mientras, siempre es mientras algo y de repente ya pasaron 5 o 6 años y tú sigues ahí. Ya te acomodaste, ya no, hay que ver que estamos en esclavitud. Entonces la esclavitud es una de las cosas más terribles que podemos tener porque es totalmente contraria a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra libertad y nosotros nos esclavizamos. Sabemos que Egipto pasó a ser símbolo de esclavitud en cualquier nivel, en cualquier nivel. Entonces habría que preguntarnos qué nos esclaviza a nosotros, en qué sentido estamos siendo esclavos y cómo podemos salir, por supuesto, ¿no? Es decir, a veces nos esclavizan los vicios, los pecados, las personas, las situaciones, hay mucho, pero recuerda la historia de Israel y en esa historia la esclavitud no tuvo la última palabra. La última palabra la tuvo el Señor con la liberación. Por eso es que junto a la esclavitud está el éxodo. ¿Sí? No olvidar eso. El éxodo, pues podemos decirlo, miren, históricamente hablando, es una de las cosas que puedo decirles, históricamente hablando, sí el pueblo de Israel estuvo en Egipto, sí el pueblo de Israel salió y se fue por el desierto. Eso es totalmente cierto. Pero algunos historiadores dicen que salieron así como que en buena onda, así como que bueno, pues ya estuvimos en Egipto, vámonos. Muy bien, ¿cómo lo leyeron los creyentes? Como una obra de Dios muy grande, ¿no? En la cual, siendo esclavos, Dios los ha liberado. Y creo que es sano también para nosotros como creyentes, justamente, entenderlo también así. Entonces no tengo ningún inconveniente en que así lo veamos, por supuesto. Segundo, o tercero, mejor dicho, Josué y perdón, me faltan, casi los olvido, los iba a poner y dije, no, sí me acuerdo, y ya se está olvidando, que dentro del Éxodo tenemos que recordar dos puntos importantes, el desierto y la alianza. El desierto es la vida misma, el desierto es la peregrinación. Créanme que cuando uno dice desierto, no se refiere únicamente a las situaciones negativas, a las situaciones de crisis, a las situaciones de soledad. No. El desierto es de hecho también un lugar donde se hace alianza con Dios. Entonces el desierto también es un lugar muy bonito, porque es donde podemos encontrarnos con Dios, donde podemos cambiar la soledad del desierto por el silencio del desierto. En el silencio habla Dios. En la soledad no habla Dios, o mejor dicho, habla Dios, pero no estamos abiertos para escucharlo, porque nos sentimos solos. No es que estemos solos, nos sentimos solos. Y cuando eso pasa, actualmente ya saben, la depresión y todo eso hace que mucha gente se sienta sola, aún estando acompañada. Pues en la misma idea para con Dios. Está Dios con nosotros, pero andamos en este sentido de soledad y no lo sentimos, no sentimos a Dios. Pero Dios está ahí, pero no lo sentimos. Entonces, esa parte, sí es cierto, el desierto puede ser soledad, pero también podemos cambiarlo por silencio. Y en el silencio sí habla Dios. Así, a mí me gusta mucho esa frase, Dios habla en el silencio. Decía justamente el Papa Benedicto XVI que el silencio es el ambiente que mejor dispone para la oración, para el diálogo con Dios. Entonces, qué bueno que haya desierto. Tenemos que agradecer también que haya desierto. Y decía el segundo punto, que ya mencioné un poquito, es la alianza. Este pacto que hace el pueblo de Israel para con Dios a través de Moisés. Alianza que de verdad
va a cambiar la vida. Miren, cuando uno vive alianzas, entiende qué es eso de cambiar la vida. La alianza quizá más conocida por nosotros es la alianza del matrimonial, ¿no? Cuando uno se casa, pues obviamente que le cambia totalmente la vida. Bueno, uno quisiera decir que siempre para bien, pero ya saben que hay unos que dicen, no, yo no pensaba que fuera así el matrimonio, mejor cada quien por su lado, ¿verdad? Y todo esto, y ya se andan separando y todo eso. Pero cambia la vida, o sea, no puede seguir siendo igual. Es imposible que sea igual, por mil razones, ¿no? Pero una alianza entonces sí dispone a una vida diferente. Entonces, cuando el pueblo de Israel hace alianza con Dios en el desierto, entonces también tiene que ver esta parte de que la vida le va a cambiar. Y si no le ha cambiado la vida, entonces no ha hecho suya la alianza. Y lo mejor, lo sabemos, ¿no? Que la alianza con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Después de estar en el desierto, después de hacer alianza con Dios, después de que ya son tremendos los judíos, vaya, entonces toca la entrada en la tierra prometida, que deberíamos decir que es como que la segunda oportunidad, porque ya con Abraham ya estaban en la tierra prometida, pero recordemos, se fue en Egipto, y entonces salieron de la tierra prometida y ahora tienen que volver a entrar. Es impresionante, también me llama muchísima atención cómo los escritores de la Biblia nos presentan estos datos, pero de una manera tan preciosa, que hacen, escuchen esto, hacen de un acontecimiento ordinario, hacen todo un encuentro con Dios. Y me explico. Históricamente hablando, sí, los judíos entraron en la tierra prometida ahí en el siglo XII-XIII. Sí, claro que sí. Pero dicen los historiadores que esta entrada fue sencilla, muy tranquila, muy leve. Entonces, esa parte es importante porque, siendo tan sencilla, algunos dicen, por ejemplo, que Jericó, recuerden ustedes que Josué y demás daban vueltas en torno a Jericó para poder entrar. Algunos dicen que en la fecha en la cual entraron en Jericó, Jericó ni siquiera estaba habitada. ¿Sí? Entonces, así como que las grandes batallas que se nos narran, pues puede ser que no sucedieran como las entendemos. Pero a eso me refiero, como de un acontecimiento, lo dije así, ordinario, el escritor puede hacer toda una poesía y toda una profesión de fe. Y es bueno que lo creamos, es excelente que lo creamos, porque de esos acontecimientos ordinarios para nosotros, de ese levantarte a tal hora para ir a trabajar, de ese regresar en autobús, de ese platicar con los demás en tu trabajo, con tu familia, de todo eso, de ahí puede surgir la entrada en la tierra prometida. ¿Sí? Ahí puede surgir. Entonces, de eso se trata esto, de conocer esta historia para poder entender también la nuestra y para poder hacer nuestra esa historia de Israel. Entran pues en la tierra prometida, Josué va liderando al pueblo. Josué es un gran guerrero, por así decirlo. Recordemos que es el que queda después de Moisés. Fue ayudante de Moisés, pero después se volvió en el líder del pueblo de Israel. Y entra en la tierra prometida con los suyos y empieza a, ¿cómo decirlo?, a conquistar. Pero su misión termina. Y entonces Dios hace surgir a los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran caudillos del pueblo de Israel. Y a mí me gusta mucho la historia de los jueces porque se condensa, y aquí es donde vamos a volver a la prehistoria un poquito, se condensa la vida del hombre. Dice que Dios suscitaba un juez para liberar. Para liberar a los, perdón, es que me llegó un mensaje aquí, se me apareció en la pantalla. Dios suscitaba jueces para liberar a su pueblo, porque su pueblo de repente era oprimido. Entonces viene el juez,
libera, porque esa era la indicación del juez, liberar, y ya que liberaban, el pueblo de repente ya era muy, ¿cómo llamarle? Muy creyente, muy devoto, ¿no? De Dios, y durante un tiempo eran fieles a Dios. Pero después de ese tiempo volvían a la infidelidad y volvían a caer y volvían a la esclavitud. Y entonces tenía que suscitar otro juez Dios y ese otro juez volvía a liberar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios volvía a ser muy creyente, muy de fe y el pueblo de Dios de repente otro. Y así eso es lo que se iba pasando. Pues eso es lo que se cuenta en la prehistoria. ¿Sí? Cómo Dios libera y cómo el hombre vuelve a caer. O sea, yo les voy a decir lo siguiente. El capítulo 3 del Génesis, si quieren los capítulos 2 y 3, que nos cuentan la creación de Adán y Eva, por así decirlo, y la caída y la esperanza de la salvación, podrían contarse cíclicamente. Es decir, podrían, después de contar la promesa de la salvación, podría contarse que surge el Salvador y después que el ser humano otra vez está en el paraíso, por así decirlo, y que otra vez están bien felices y que de repente otra vez pecan. Y otra vez caen y otra vez están esclavizados. Porque esa es la dinámica del ser humano. Así somos nosotros, todos. La conversión de la que nosotros tanto hablamos, la conversión no es lineal, no es recta, ni, bueno, no me atrevo a decir tanto así, pero todos necesitamos esta conversión en la cual vamos avanzando y de repente caemos, voy a decirlo así, en ese sentido no pasa nada, ¿sí? En ese sentido no pasa nada, hay que levantarse y hay que seguir, porque así va a ser siempre. Bueno, pero en otro sentido, tampoco digamos, ay, pues no pasa nada, pues hay que caerse a cada rato. No, a ver, sí, obviamente nos lesionamos, nos duele, pero esa dinámica que la vemos en los jueces, hay que volver a nosotros, hay que iluminar nuestras vidas. Oye, sí es cierto, a mí a veces Dios me ha dado grandes bendiciones, decimos, a lo mejor conocí un grupo que me llamó muchísimo atención, a lo mejor tuve mi experiencia con Dios y me sentí pleno, plena, y de repente yo dije, ya no voy a pecar nunca más, y nos duró el gusto como una semana o dos, y volvimos a la dinámica anterior de la tentación y volver a pecar, y otra vez andábamos arrastrando la cobija, y otra vez Dios se nos hizo presente, nos volvió a liberar, nos volvió a sanar, y volvemos a brillar otra vez, pero es la dinámica de los jueces. Pues les digo, si leemos esta historia, ahora bien, esto, volviendo, y para no perdernos con el curso, esto le habrá dado alguna formación e información a Jesús totalmente, totalmente, porque entonces aprendió cómo era su pueblo, entendió cómo eran sus hermanos, porque hablamos en general, pero Jesús los veía personalmente, ¿no? Entonces él podía darse cuenta cómo sus propios hermanos tenían esas caídas. Es más, te pongo un ejemplo para que lo entendamos mucho más. Pedro, según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, cuando Jesús anuncia su pasión y Pedro dice que él no lo va a dejar, y le dice Jesús, es que Pedro, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, sí, sí, sí. Y me encanta porque según el Evangelio de Lucas, le dice, sí, pero tú vas a negar, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, cuando vuelvas. O sea, Jesús conoce la dinámica del ser humano, sabe que ahorita está Pedro muy envalentonado, sabe que al rato Pedro lo va a negar y sabe que después Pedro va a volver. O sea, esa dinámica del ser humano es la misma que siempre se ha visto. Pues obviamente que esa historia de su pueblo a Jesús le ayudó muchísimo. Los reyes, híjole, cuánto, cuánta, cuánta formación le habrá dado la historia de los reyes a Jesús. Pues miren nada más, que desde el mismo Salomón, con todas sus terribles decisiones, que ya sabemos que Salomón tiene muy buena fama, pero también tomó muy malas decisiones el Salomón. Entonces, híjole, sí, sí hay que tomar en cuenta eso. David, ¿no? Que la historia que más conocemos de David, además de Goliat, pues es la historia con Betsabé, la historia con la mujer de Urías, ¿no? Entonces, híjole, los reyes sí tenían lo suyo. Saúl,
que fue el primer rey, pues Dios mismo le quitó, por así decirlo, la credencial de rey para dársela a David, ¿no? Y luego David también la regó, y luego Salomón también. Y Salomón, por ejemplo, construyó el templo y lo construyó esclavizando a sus hermanos, a sus propios hermanos. Entonces, cuando llega Jesús y, por ejemplo, le preguntan a Jesús, ¿se acuerdan? Poncio Pilato, ¿eres rey? ¿Y qué responde Jesús, según el Evangelio de Juan? Tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, Jesús sabe que es rey, pero no como los reyes que esclavizan, sino es un rey que libera. No como los reyes que mandan, sino como los reyes que sirven. No, definitivamente el reinado de Jesús no es de este mundo, porque aquí tenemos tantito poder y nos sentimos intocables, ¿no? Ahí basta ver cuántos funcionarios tenemos que con el solo hecho de ser funcionarios de gobierno, ya vaya, no tienen que hacerles nada, no tienen que ponerles multas, no tienen que llamarle la atención, no tienen que hacer nada, no, pero ¿cómo no? Al contrario. Entonces Jesús aprende de estos reinados, de los reinados de antiguo, y sabe que ese reino, y ¿se acuerdan ustedes? Esta frase, a ver si se acuerdan, un reino dividido se acaba. Lo dice Jesús. Cuando le dicen que él es del demonio, dice, no, es una cosa diferente. Dice, porque un reino que está dividido se acaba. Pues fíjate qué es lo que pasó en la historia de Israel. El reino se dividió del norte y del sur, ¿y qué pasó? Se acabó. Y entonces Jesús también aprende de esa historia. O sea, a eso me refiero, a que si vemos las frases de Jesús, todo eso, vemos que efectivamente Jesús conoce la historia de su pueblo. Y esa historia le ha ayudado a dar su mensaje para poder dar una guía excelente a los suyos. Jesús conocía eso de su pueblo. Siguiente, los profetas. Permítame, aunque ya ha pasado el tiempo que solemos hacer una pausa, permítame acabarla para poder hacer la pausa un poco más adelante. Los profetas tienen, a Jesús le llaman profeta. Y Jesús dice, pues ningún profeta es bien recibido en su casa, en su pueblo. Esto lo vemos porque los profetas, por ejemplo, los del reino del norte, tenían que predicar en el reino del sur, porque en su casa no les hacían caso. Y los profetas del sur tenían que ir al reino del norte a predicar porque en su casa no hacían caso. Entonces, Jesús entiende la profecía y sabe que ser profeta es como ser líder. Voy a decir una cosa que me llama la atención y que no quiero que suene muy dramática, pero que se me hace interesante ver. Un profeta es como un líder, definitivamente. Y hay por allí una frase que dice que los líderes están destinados a quedarse solos. Es como, voy a llamar así, yo repito, ¿no? Que no se entienda tan dramático, pero lo llamo así, es como la maldición del líder. Un líder está destinado a quedar solo. Y se entiende, porque si es un buen líder, pues va a formar a todos para que se vayan, no para que se le queden, ¿verdad? Y si es un mal líder, pues los que lo van siguiendo en algún momento lo van a dejar. Entonces, por eso decimos que un líder está destinado a quedar solo. Y Jesús lo supo. Jesús fue un excelente líder. Y en la cruz estaba abandonado por los suyos, por sus seguidores. Entonces, esa parte, Jesús la aprendió también de los profetas. Los profetas tenían su séquito, pero los dejaban al final, ¿no? Se quedaban solos. Entonces, Jesús sabía que si era reconocido como profeta, pues iba a correr la misma suerte que corrieron los profetas. Viene el exilio, terrible realidad, por supuesto, ¿no? Porque esa división que se dio en el pueblo y que los profetas trataban de decirles a los del pueblo de Israel que no lo hicieran, esa división trajo consecuencias. Se van desterrados y se van nuevamente esclavizados, pero ahora a Babilonia, ¿verdad? El imperio babilónico va y primero derrotan al reino del norte y después en el siglo 8 a.C., por supuesto, y luego derrotan al reino del sur en el siglo 6 a.C. y se los llevan desterrados.
Y allá en el destierro, aunque fue menos tiempo que con Egipto, pero saborearon, por así decirlo, conocieron lo amargo de perder todo, todo lo que tenían, todo lo que habían construido, ¿no? Y uno lo entiende, y aquí vuelvo con las aplicaciones. Imagínate que te ha costado hacerte de una familia, que te ha costado hacerte de una casita, que te ha costado hacer tanto, y que lo has conseguido con tanto esfuerzo, y de repente lo pierdes todo, ¿no? Dices, pero ¿por qué? Eso es injusto. Pues claro que es injusto. Pero la vida no es justa. O sea, en ese sentido la vida para nada es justa, ¿no? Y menos, por supuesto, cuando hay decisiones detrás. Porque las decisiones de nosotros siempre tienen algo por ahí de injusto. Bueno, pues ya. Entonces, se van desterrados, viene, repito, el tiempo del exilio, y estando desterrados, vuelven a clamar a Dios, vuelven a, pues sí, a buscar la ayuda de Dios. Y viene toda otra historia en la cual se reencuentran con Dios, se dan cuenta de que estaban alejando mucho de Él y tienen que regresar. Bueno, perdón, tienen que reencontrarse con Dios. Y ya que se reencuentran con Dios, viene otra cuestión importante también, ¿no? Se reencuentran con Él. De hecho, de aquí surge también otro texto del Génesis justamente, que es el famoso primer relato de la creación, porque ya se estaban distrayendo mucho con las cosas que no eran de Dios, que eran de los babilonios, y pues obviamente tienen que regresar otra vez a Dios. Y de repente, unos 50, 40 años después, surge el imperio persa. El imperio persa gobierna o derrota al imperio babilonio, y Ciro, rey de Persia, dice, pues no queremos aquí a esos judíos, no nos hacen falta, que vuelvan a su tierra. Esto parece una buena noticia, una excelente noticia, pero ¿cuál es el problema? Que vuelven, se da el regreso del pueblo de Israel a su tierra, la tierra prometida, pero ya no está como lo habían dejado. Después de tantos años, pues ya algunos decían, para empezar, fíjense, no, los que volvieron no son los que se fueron. Entonces, los que volvieron, solamente de oídas sabían cómo había sido ese lugar donde habían vivido, ¿no? A lo mejor sus papás les dijeron, mira, tú llegas a tal lugar y en ese lugar vas a ver que ahí está una casa. Y llegaron ahí, ya no había casa, ¿no? O estaba habitada por otros. Entonces viene una etapa de reconfiguración. El regreso, que por una parte es muy bonito porque vuelven a su lugar, por otra parte es muy duro porque tienen que volver a empezar. A nosotros, insisto, no nos gusta perder y a veces nos desanima mucho volver a empezar. En todos los ámbitos. Personalmente, laboralmente, profesionalmente, no nos gusta volver a empezar. Digo, no estoy diciendo que no nos guste empezar, ¿no? Porque hay gente que le encanta empezar y dice, bueno, ya estoy muy contento, muy contenta porque voy a empezar con esta otra actividad. No, eso está excelente. Pero, repito, cuando hemos trabajado tanto por algo, lo hemos construido y de repente se viene abajo todo, hay gente que tira todo. Decimos tirar la toalla, ¿no? Y dicen, ya no. Y ya no quiere volver a empezar. Bueno, pues el pueblo de Israel tuvo que volver a empezar. Jesús también aprendió de eso. Jesús también aprendió que hay veces en las que es necesario volver a empezar. Me acuerdo mucho, ¿no? O quedarse casi en ceros. Me acuerdo mucho que el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando Jesús da el discurso del pan de vida, dice que después de que dio el discurso, se fueron un montón de sus discípulos. Imagínense, ¿no? Qué terrible para Jesús. Hagan de cuenta que son nuestros grupos ahora en pandemia, ¿verdad? Porque en pandemia nuestros grupos se han estado yendo los discípulos que estaban ahí, se han ido muchos. Hay gente que me ha dicho, no, es que mi grupo se quedó con 3, ¿no? ¿Y cuántos eran? A lo mejor 15, 20, ¿no? Grupos de matrimonios, grupos de jóvenes que dicen, ya ni se reúnen porque ya todo quieren presencial, ya no quieren virtual, y la pandemia vino a hacer que muchos se retiraran, ¿no? Entonces a veces uno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues ya mejor ya la dejamos por la paz. Y nos cuesta mucho retomar. A Jesús también le pasó una pandemia, la pandemia de la verdad.
porque cuando Jesús habló con la verdad del pan de vida, muchos, dice Juan, insisto, se le fueron. ¿Te imaginas? Ya tenía construido algo y por un discurso quedarse otra vez casi en ceros. Ni modo, dice Jesús, hay que seguirle, ¿no? Es como regresar a esta parte. Y por último, y creo que es el punto importante el eje para este regreso, pues es cuando vuelven los del pueblo de Israel, viene una etapa diferente, la etapa de la sabiduría, la etapa de la sapiencia. Para estas alturas, un poquito después, por supuesto, regresan en el siglo VI, y en el siglo IV son ahora esclavizados otra vez, pero por los griegos. Y los griegos, pues ya ven que ya a esta altura ya se hablaba mucho de la filosofía griega y de la sabiduría griega. Y esa sabiduría es la que también empieza a impregnar justamente a los sabios de Israel. Tiene que ver un poquito con eso. Y sabiduría, decíamos, aquí concretamente es saber vivir. La sabiduría son, si uno ve los libros sapienciales de la Biblia, son consejos prácticos para la vida. Y uno ve a Jesús y Jesús da muchos consejos prácticos para la vida. Jesús dice, perdona. Y uno dice, pero no se lo merece. No, no es que se lo merezca el que ofendió, no es que se lo merezca. Es que te va a ayudar muchísimo perdonar. ¿A mí? ¿Cómo crees? Claro que sí, si Jesús perdona. Dice Jesús, ama. Dice Jesús, sirve. Dice, no sean engreídos, sean humildes. Y todos esos consejos son y llevarían a una vida excelente, ¿no? Actualmente tenemos muchos motivadores. Voy a cambiar, de hecho, la diapositiva. Actualmente tenemos muchísimos motivadores. Ay, perdón, no se vio la diapositiva como quería. Y pagamos por verlos, ¿no? A los coaches y demás y todo esto, y vemos sus videos y todo lo demás. Pues no es que Jesús sea un coach ni un motivador, pero tiene los mejores consejos para una vida sana y para una vida santa. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto con la Madre, haz con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.